estar ahí con nosotros. Seguimos en Diálogo Abierto. Ahora vamos a empezar nuestro diálogo con Fernando Tuesta, pero antes vamos a ir al Congreso. Ahí está Marielena Guayasco para que nos dé un reporte de lo que está sucediendo. Adelante, Marielena. Maite, buenas noches. Bien, aún continúa el debate tras la presentación de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, ante la representación nacional. Ella había sido invitada por el Congreso para que dé explicaciones respecto a las acciones del gobierno en torno, específicamente de su sector, frente a la epidemia que originó el dengue en varias regiones de nuestro país. Aquí la ministra en su exposición señaló que en los días de su gestión ella ha trabajado, ha destrabado algunos proyectos de su sector, se han transferido dinero al interior del país para el sector salud. También ha señalado que ha tomado acciones en relación al dengue y ha anunciado que estamos en una curva de descenso de esta enfermedad. Pero al mismo tiempo pidió disculpas porque al inicio de esta pandemia ella había señalado que en 15 días podía controlar la enfermedad, pero finalmente no fue así. Se exigió al máximo para poder controlar esta enfermedad. Sin embargo, esta prosiguió unas semanas más. Asimismo, también debemos indicar que ante la representación nacional cuestionó de alguna manera las firmas que están corriendo para censurarla luego de su presentación ante el Congreso de la República, y al mismo tiempo ya finalizar su presentación señaló que había presentado su carta de renuncia a la presidenta de la República, Dina Boluarte, la cual, como ya todos sabemos, ha sido aceptada, la cual ha sido comunicada en las redes sociales. La ministra de Salud, una vez concluida su presentación, se retiró sin dar declaraciones a la prensa y posteriormente se ha iniciado el debate, que ya también está por concluir. Solamente faltan 2 oradores para concluir, y el presidente del Congreso recalcó que ya la ministra había renunciado al cargo y que la presidenta había aceptado su renuncia, lo cual generó que el titular del Parlamento señalara que ya no habría sentido estar debatiendo este tema en la representación nacional. Información hasta estas horas de la noche. Maite, retornamos contigo. Gracias, Marilena, por el reporte. Y bueno, vamos a seguir justamente comentando esta situación, ahora sí con el politólogo Fernando Tuesta. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. No, gracias a ti, Maite. A ver, ¿qué te parece esta situación? Ha renunciado la ministra de Salud y la presidenta le ha aceptado esta renuncia. ¿Cómo interpretamos esta situación políticamente? ¿Es un golpe? ¿Se ha debilitado el gabinete o al revés? ¿Ha sido una estrategia para de alguna manera seguir dándole estabilidad a lo que todavía hay como gabinete? Creo que en este caso, a diferencia de las renuncias de los primeros ministros en la época del estallido social, esto ya tiene que ver con la propia gestión de las diferentes carteras, ¿no? Varias de ellas con problemas, entre ellas, como se ha visto, el caso de salud. Pero además esto en el contexto en donde, por ejemplo, aparte que las críticas que se han hecho de diferentes sectores, lo cierto es que, por ejemplo, Fuerza Popular ha tomado distancia en relación al gobierno y la propia Keiko Fujimori señaló que había que ser, y de alguna manera exigía cambios en el gabinete. Y entonces sí está en una posición de debilidad en este momento el gobierno, porque digo, ese es un llamado a atención. Finalmente, Dina Boluarte se sentía de alguna manera segura en su relación de apoyo de parte de la mayoría de las bancadas del Congreso. Tomar distancia de ella es también, de alguna manera, exigirle, digamos, algunas cosas como el caso del Ministerio de Salud. Creo que de otra manera la presidenta ha actuado también con rapidez en aceptar la renuncia. De alguna manera eso ya se vería quizá ya conversado, ¿no? En cambio, mira, tenemos ahora un tuit del premier, el señor Otárola, acá lo vamos a ver, que se manifiesta de esta manera. Dice: mi cariño, respeto y enorme agradecimiento a la ministra de Salud. Te vas del gabinete, estimada Rosa. Es una comunicación cercana, pero con el deber cumplido y la indignidad intacta.
recibe un gran abrazo y todo mi respeto a tu profesionalismo y compromiso. Es interesante, ¿no? Es un mensaje de cercanía, es el líder del equipo que de alguna manera está también diciéndole, ok, te fuiste, pero acá todavía te recordaremos con cariño. ¿Cómo interpretamos eso? O sea, ¿es la cercanía de él a su ministra, seguramente la que recomendó, la que ha puesto él mismo? De alguna manera, pero también es cierto que los gobiernos no suelen, en general tampoco, digamos, colocar en una situación de desaire a una ministra, sobre todo cuando tú bien has señalado, había una confianza inicial sobre ella. Y este ha sido un error también político del gobierno, ¿no? El problema del dengue ha sido desbordado enormemente, pero además en medio de una situación que daña la imagen del gobierno en muchos sectores, ¿no? A los desastres naturales y un sinnúmero de problemas que ya tiene o que tuvo que enfrentar el gobierno, ya el desempeño de la ministra de Salud era una piedra en el zapato para el gobierno, ¿no? Entonces podemos interpretar como una, digamos, una acción, en este caso estratégica y buena, porque de alguna manera haberle aceptado la renuncia y que la ministra haya aceptado o haya puesto su cargo, ya renuncia, también podría hablar de un tipo de coordinación, porque evidentemente esto es una ganancia para el gobierno, ¿no? Sí, es Ante probable. esta lógica. Quizás se la han pedido también, ¿no? Y entonces públicamente aparece como que ella renuncia y se la aceptan de manera inmediata. Pero ya era su posición insostenible, ¿no? El caso de la ministra de Salud era ya un problema. Y veremos a quién pues colocan en un puesto que es tan delicado en los últimos años y esto no ha, digamos, disminuido desde la pandemia, ¿no? Y entonces, y hay problemas todavía que hay que enfrentar y entonces van a tener que escoger a una persona, de repente ya la tienen, no lo sabemos, que pueda enfrentar el problema no solamente del dengue, sino todos los pasivos que efectivamente, ¿no? Y bueno, ¿y qué políticas públicas se va a desarrollar teniendo en cuenta ya las propias declaraciones de la presidenta, donde ella ha dicho el tema del adelanto de elecciones está errado y nosotros nos quedamos hasta el 2026? Entonces tenemos un gobierno que por lo menos considera que es un gobierno de 3 años, ¿no? Y entonces ya tiene que hacer políticas, no solamente, como ellos bien han señalado, de apagar incendios, sino, bueno, qué le propone al país, y eso es en cada sector que debe presentar justamente lo que va a hacer en los próximos tiempos. ¿Y tú qué crees que va a pasar con los otros ministros? Porque también hay otros ministros que están allí siendo cuestionados, hay gestiones que en verdad no terminan de lucirse o de consolidarse. ¿Tú crees que deberían esperarse hasta 28 de julio o más o menos seguir protegiendo? Porque acá es interesante la posición del Premier, del líder de ese gabinete, de tratar con cercanía y con confianza, obviamente, a su ministra, porque también es la percepción de que se sigue unido, ¿no? Es un grupo humano que sigue unido y pese a todo, obviamente, pues darán lo mejor de sí. Mira, mes y medio yo creo que es mucho. Y creo que es mucho, ya no solamente por lo que puedo considerar yo u otros, sino porque ya la propia presidenta ha señalado y ha adelantado que va a haber cambios en el gabinete. Y lo ha dicho en plural, no ha dicho simplemente en una cartera, ¿no? Es probable que podamos tener, digamos, en los próximos días anuncios sobre cambios en diversas carteras. Ahora bien, sin embargo, esto da cuenta también de un gobierno que pese a que tiene, digamos, ministros más calificados, indudablemente que el gobierno de Castillo, que tampoco, claro, era una valla muy alta, pero ya hay una cantidad de ministros que creo sobrepasa lo que es esperable en un gobierno de medio año. Y entonces se siente que el gobierno es un gobierno frágil, ¿no? Todo se concentra en la presidenta y en el primer ministro, y un poco que los otros ministros son técnicos, profesionales, pero con poca capacidad política. Y finalmente hay que entender que el ministro es el representante político del sector, ¿no? Yo creo que esta idea del tecnócrata, etcétera, ya ha dado cuenta de que eso no es necesariamente bien para el desarrollo de un gabinete, ¿no? Y hay ministerios claves, ¿no? Sí, ahí te comento, la otra vez en una charla también por aquí, Percy Medina decía que hay la figura del tecnopol, que es un técnico político
y que claro, no sé si eso existe o es un unicornio, pero es una figura curiosa que es un técnico que maneja muy bien la cartera políticamente. ¿No podríamos pensar que, dado que ahora la valla ya está planteada, el tiempo son 3 años, porque si hay esa convicción en el gobierno, es tiempo de justamente hacer reformas, no podría dar trocar la gente a los ministros ahora a ese tecnopol, porque técnicamente están mejor capacitados que el anterior. Ahora viene el tema más político, concertar, generar algún tipo de consensos. Mira, claro, quizá la idea es esta mixtura de un profesional, digamos, experto en su sector y que tenga habilidades políticas, que es lo que finalmente requiere un ministro. Bueno, no es fácil de conseguir también, ¿no? Aunque parezca mentira, los gobiernos también tienen limitaciones de distinto tipo, pero además hay que ver que la composición del gabinete no es solamente una conversación entre la Presidenta de la República y el, en este caso, primer ministro, sino que muchas veces tienen que entablarse compromisos con diversas fuerzas políticas que le dan finalmente el sustento, porque el gobierno, sin el apoyo de las demás fuerzas políticas, simplemente es un gobierno que no duraría mucho, ¿no? Y entonces digo esto porque también las fuerzas políticas señalarán quiénes debieran estar o qué tipo de profesionales o políticos en el gabinete, ¿no? Esto no es solamente un tema del Ejecutivo, ¿no? Y hablando ya de otros temas, la bicameralidad ha vuelto a aparecer en la palestra, es un tema que en verdad se prende y se apaga, pero ahora parece que sí va a ir con toda la fuerza. ¿Qué te supone esta situación? Aquí hemos estado discutiendo también con otros politólogos y expertos, y hay posiciones, digamos, dos, ¿no? Una que sí y una que no, una que no hay que perder más tiempo hasta que llegue la situación ideal, hay que hacerla para hacer reformas, y otra que dice no hay legitimidad en este Congreso como para dar ese salto. Los gobiernos, los parlamentos, sobre todo en el Perú, en lo que va del siglo, no han tenido legitimidad. En realidad, tú ves las propias encuestas y siempre han sido desaprobados. Pequeños picos que podían tener un poco más, pero ya que este sea el que tiene más baja legitimidad, no hace tanto la diferencia. Yo creo que, digamos, entre estos escenarios que se propone, pese a todos los problemas, creo que es preferible la bicameralidad. Ajá. Y es preferible pese a que quizá los intereses y objetivos no sean precisamente crear un mejor diseño parlamentario, sino que intentar o tentar la idea de la reelección, sin duda, y eso existe. Además, todos los políticos quieren permanecer en el poder, si no, no serían políticos, ¿no? Entonces, yo sí creo que pese a todos los inconvenientes y problemas, la bicameralidad es necesario. Ahora, yo creo que acá hay que aclarar, la bicameralidad no va a resolver los problemas del país, ni siquiera va a resolver los problemas de manera inmediata del Congreso. Yo creo que hay que conocer exactamente los alcances que pueda tener la bicameralidad. ¿Qué nos puede aportar, creo, de manera inmediata? La desconcentración del poder. Eso es lo inmediato. En segundo lugar, quizá la calidad de las leyes mejoren. Mejoren en el sentido incluso, no tanto su elaboración, sino impedir que lleguen a ser promulgadas malas leyes. Entonces, una suerte de control en sí mismo por las dos cámaras. Y va a depender mucho también de cuáles las modificaciones que nos van a entregar, porque probablemente van a haber algunas variaciones. A mí personalmente me preocupa, sí, la forma de elección. Yo creo que justamente para el equilibrio de poderes es necesario que la Cámara de Diputados esté representada por aquellos que nacen de la proporción de la población electoral según cada región o un departamento. Y la Cámara de Senadores, a mí me gusta más la idea de una paridad según por región, vale decir, senadores en igual números con independencia de qué departamento o región tiene. Como es el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos tienes California, que es el más grande, tiene un número, no recuerdo cuántos, 50 creo, senadores, tiene 2 senadores con independencia, que es el más grande de todo Estados Unidos, y Hawái, que es pequeñito, y también tiene 2. Yeah. Y entonces esto lo que te permite es equilibrar, quizá que un partido tenga mucha fuerza a nivel de la población,
pero importa también los territorios, ¿no? Y sin embargo acá en la propuesta hay un senador en cada circunscripción y luego por circunscripción única el resto. Personalmente a mí no me gusta. Hay siempre esta idea, creo, malentendida, que los senadores tienen que salir de circunscripción única. El único país que yo encuentro así es Colombia, y en Colombia hay una crítica por los resultados que esto tiene. Y también, obviamente, la relación ejecutivo-legislativo, ¿no? Hay algo que, sin embargo, sí es necesario, hay algunas observaciones que se puede hacer, porque no es solamente la conformación del Parlamento, sino su relación con el Ejecutivo. Claro, y la bicameralidad podría mejorar la relación con el Ejecutivo en el sentido en que no lo ponga cada cierto tiempo pues en una espada de Damocles, como ha sucedido en los últimos tiempos. Sí, es que ahí viene el otro tema, ¿no? Hay algunos artículos de la Constitución que deben complementar el diseño del Parlamento, que tú bien lo has señalado, que tiene que ver con la relación con el Ejecutivo. Y hay una manera de entender las cosas de parte de los congresistas que es muy cortoplacista, ¿no? Creer que, como antes tenía a Castillo al frente, entonces cambiar la Constitución como si él se hubiera perennizar en el tiempo, ¿no? De la misma manera que también Dina Boluarte. No son los políticos de no digo largo plazo, mediano plazo, pensando además que en algún momento ellos pueden ser ejecutivos y entonces van a estar amarrados de pies y manos. Ahí hay una serie de artículos que sí personalmente discrepo, pero finalmente la bicameralidad y algunos de sus artículos pueden modificarse en el tiempo. Lo que es difícil es aprobarla y si estamos a puertas de hacerlo, yo creo que es mejor pese a todas las observaciones que se hacen. Las observaciones que se hacen es más de tipo ético, de tipo que no entran al debate sobre el diseño porque consideran que esto es secundario. Yo creo que no. Vamos a volver con eso, Fernando, después del corte, porque se habla de que se están modificando cerca de 53 artículos de la Constitución y el otro día alguien nos decía que no era tan así, que eran cambios menores. Vamos a profundizar con eso después del corte, así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar esta charla y en verdad verificar si estos 50 o 53 artículos que supuestamente implican dar pase a la bicameralidad son así de críticos o hay algo más ahí, Fernando, porque se ha generado también en la opinión pública esta situación de que vamos a modificar casi toda la Constitución para ir a la bicameralidad, pero ¿es tan así o no necesariamente? No, en realidad ciertamente son más de 50 artículos, pero de ellos hay que diferenciar, no todos son de la misma importancia, no todos se modifican con la misma dinámica, naturaleza. Por ejemplo, hay muchos que son artículos que se modifican allí donde dice, por ejemplo, Congreso, ahora dice, por ejemplo, Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, ¿no? Son modificaciones formales, claro, de una manera, pero necesarias, indudablemente. Y hay un grupo de por lo menos unos 10 artículos que sí son artículos, los núcleos centrales. Pero entonces decir que se modifica 53 es ponerlo en el mismo nivel de importancia y eso no es. Yo creo que hay que concentrar en todo caso las observaciones en ese núcleo central. Por ejemplo, lo que hemos conversado hace un rato, cómo nacen los representantes de la Cámara de Diputados, cómo nacen la Cámara de Senadores, es sustancial las funciones que tienen, las relaciones entre ellos, las relaciones con el gobierno, esos son los puntos sustanciales. Pero, repito, por ejemplo, la designación de altas autoridades, antes obviamente un Congreso unicameral, pues el Congreso de la República, ahora tienes que decir, diferenciar las cámaras, ¿no? O los representantes en la comisión permanente, antes eran congresistas, ahora serán diputados y senadores, y así. Pero entonces, ciertamente esta es una reforma muy importante, es quizá la mayor reforma que se puede hacer en términos políticos, pero tampoco hay que decir que eso cambia en un porcentaje alto la Constitución, porque incluso en aquellos que es formales no se está diciendo que cambia, por decir, qué sé yo, eligen a las autoridades el Congreso de la República. El cambio sustantivo sería que ya no lo elijan a las altas autoridades del Congreso de la República, sino que lo haga
digamos, la Junta Nacional de Justicia, por decir una cosa genérica. Eso sí sería un cambio sustancial. Pero cambiar ahí el nombre no es un cambio sustancial, ¿no? Entonces, hay que centrar el debate en aquellos artículos que sí son realmente sustantivos. Y tú decías que la bicameralidad también es una buena medida para ampliar la representación, que es pequeña todavía, a pesar de que la gente no quiere al Parlamento, está muy desprestigiado. La verdad es que no están representados todos los que deberían estar. Mira, para que tengas una idea, cuando se da el autogolpe, el Perú tenía 12 millones de electores y había una Cámara de Diputados de 180 diputados y 60 senadores, vale decir 240. Estamos hablando ahora de 25 años, un poco más después, no, 30 años después, ya va a cumplir la Constitución. Y ahora tenemos más del doble de población que en aquella oportunidad y el Congreso de ahora es la mitad. Imagínate. Entonces, hay por un lado un incremento en términos de población y un decremento en términos de representantes. Claro, cuando le preguntan a la gente, ¿ustedes quieren que crezca? La gente va a decir no, porque hay un rechazo a lo que tenemos al frente. Pero si tú le dices, creo yo, por ejemplo, a los que viven en Madre de Dios, los residentes, los electores de Madre de Dios, que tienen un representante, ¿no sería mejor que tengan, digamos, 2 representantes? Probablemente te digan que sí. Y si tú le dices a alguien, no sé, pues de Tumbes, si quiere que tenga un poco más de representantes, te van a decir que sí. Empezar por discutir la suma total ya es, además en términos comunicativos es pésimo, ¿no? Pero es, creo, entrar al debate de mala manera. Entonces, y además en términos comparados, tú tienes que nuestro país, lo hemos dicho tantas veces, pero hay que repetirlo, está subrepresentado. Mira, nosotros tenemos un parlamento de 130. Uruguay tiene 129 y es un país pequeño. Chiquito. Nosotros somos el 5º país en tamaño de población de toda América Latina, después de Brasil, Argentina, México y un poco por debajo nada más de Colombia. Y todos los países que vienen tienen también sus parlamentos en relación a su población. Nosotros pasamos de ser 5º a ser 14º. Fernando, y en esa lógica de mejorar la representación también hay poblaciones, hay grupos de la población que no participan, digamos, en el Parlamento y que eventualmente, mira, podrían hasta elevar la calidad de ese Parlamento. Estoy hablando de las comunidades andinas o los grupos étnico-raciales. ¿Ellos también podrían, digamos, tener mayor participación a través de esta bicameralidad o no? Bueno, hay la propuesta, así como se creó una circunscripción de peruanos residentes en el extranjero, que ahora hay 2 escaños, hay la propuesta de crear una circunscripción especial de, los nombres cambian, ¿no? Digamos, de comunidades campesinas, otros dirían afrodescendientes, andinos, en fin, amazónicos. Hay países que así lo muestran, en el caso de Colombia, nuevamente, ellos tienen varios escaños para este tipo de poblaciones, porque lo que pasa es que están dispersas en diferentes regiones y entonces difícilmente son elegidos. Esta es parte también de la discusión. Otros dirían que en realidad ir creando circunscripciones especiales podríamos ir también incrementando en contra de la representación mayor. Pero hay muchas medidas. Por ejemplo, a mí una de las que me preocupa, seguida de esta, es que hay que dividir Lima. Lima no puede seguir siendo una circunscripción tan grande de 34. No quiero decir que se le quite representantes, sino hay que dividir en varias circunscripciones de tal manera que, por ejemplo, si es que tenemos 12 circunscripciones de 3, según la población en Lima, puede ser de que, por ejemplo, tú y yo que vivimos, digamos, en un determinado, imagínate, distrito común, ya sabemos que tenemos 3 representantes. 1, conocer quiénes son nuestros representantes. 2, canalizar a través de sus intereses. Claro. Y 3, controlarlos. Y entonces es mucho más fácil. En cambio, ahora, cuando muchos, vale decir 34, representan a muchos, que estamos hablando de 8 millones, la representación se diluye. Por eso es que en el Parlamento no hay ningún parlamentario que dice, yo hablo en nombre de los limeños, por ejemplo. Nunca se ha escuchado eso. Claro. Ni siquiera la gente dice,
y estoy seguro que incluso desconoce quiénes son sus representantes de Lima. Entonces, este es un problema que tiene que mejorarse a través del diseño de la bicameralidad. Claro, que también lo que puede decir, y está bien que así lo diga, yo preferiría que así lo diga, que muchas de estas modificaciones sean desarrolladas a nivel de leyes, justamente leyes orgánicas, leyes de desarrollo en general, y no colocar todo en la Constitución, porque luego es un problema modificar justamente la Constitución. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Ha sido un diálogo abierto importante, un contexto, como decía, bueno, relevante. Vamos a ver qué pasa. Sabemos que por lo menos el gobierno ha trazado una senda y seguramente será tiempo de hablar de reformas. Así que pronto hablaremos de eso contigo. ¿Cómo no? Muy bien. Gracias.